Es interesante escuchar cómo una audióloga nos transmite la diferencia entre oír y escuchar, llevándolo al plano de las pruebas auditivas y la diferenciación entre procesamiento auditivo periférico y central. Quédate por acá para que recibas esta información y no te queden dudas acerca de la importancia de acudir a la valoración audiológica de tu niño con un profesional con experiencia en el área pediátrica. Hola y bienvenidos a tu podcast Mi Mundo desde la Escucha. Un espacio donde conversamos acerca del fascinante mundo del procesamiento auditivo y su impacto en aspectos como el desarrollo integral del niño y su aprendizaje. Somos Simone Mago. Y Dianixi Vázquez. Bienvenidos. Mira, Yune, nosotras hemos hablado de esto bastante a lo largo de nuestros episodios en el podcast, pero yo quisiera que una experta en la materia conteste la sempiterna pregunta que nosotras nos hicimos y tratamos de contestar lo mejor posible en nuestro segundo o tercer episodio. Y aquí va la pregunta. ¿Es lo mismo oír que escuchar? Definitivamente no. Te explico. Oír y escuchar son términos que parecieran lo mismo, porque están en el mismo ámbito, pero en realidad tienen significados diferentes, porque ambos describen procesos distintos en el área de la percepción auditiva. Oír es percibir un sonido. Eso es un proceso fisiológico que se da de manera automática y es pasivo. Y ocurre cuando entra el sonido o la onda sonora al oído, hace vibrar a la membrana del tímpano. Esto se convierte en una señal eléctrica que llega y que es enviada al cerebro. ¿Ok? Esto yo creo que también Diani lo ha explicado. Y es una respuesta o es una función sensorial automática. ¡Pum! Percibe, envía la señal. ¿Ok? Escuchar es un proceso completamente diferente, porque es un proceso que es cognitivo y que es consciente, que requiere de concentración y atención para interpretar y entender lo que o los sonidos que tú estás percibiendo o que tú estás oyendo. Entonces, ahí yo siempre hago yo no sé si te pasa y para que la audiencia se ubique más o menos, está la persona, están varios y uno está concentrado en el teléfono, ¿ya? Y le dicen algo y él no está prestando atención, hasta que le dicen fulanito, y entonces le dice, sí, perdón, me decías, ¿ok? Él estaba allí dentro, él oía que todos hablaban, pero cuando le hicieron la pregunta, él no supo qué contestar, hasta que no dijeron su nombre, porque su atención no estaba presente. Entonces él no escuchó porque no entendió. Él no estaba consciente de eso. Correcto. Y escuchar específicamente, pues ya dijiste, es un proceso que requiere que se involucre la parte cognitiva. Claro. Ok. Pregunto, nosotros hemos hablado también de procesamiento auditivo periférico, procesamiento auditivo central. Te quiero preguntar, ¿hay pruebas específicas para identificar que hay problemas con esos procesamientos? Claro. Olvidé decirte algo con respecto al punto, pero bueno, al anterior, pero parte de esto, fíjate. Si nosotros quisiéramos como hacer una similitud y que quede claro siempre entre oír y escuchar, procesamiento, oír es procesamiento auditivo periférico. Escuchar, procesamiento auditivo central. Interesante. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el periférico entra y percibió. Central razonó, escuchó, interpretó. ¿Ya? Entonces, para evaluar el procesamiento auditivo periférico,
¿te acuerdas de todas estas evaluaciones que les mencioné anteriormente? Lo que buscamos es determinar funcionalidad, es decir, desde el pabellón, desde la oreja hasta el nervio auditivo. Lo que busca, y si hay pruebas para evaluar todo eso, ¿como cuáles? La audiometría, porque nos permite saber que el sonido está llegando, ¿ok? Si el sonido no está llegando como debería ser y hay una baja auditiva, yo puedo saber qué parte del oído es la que está afectada. Luego tenemos la timpanometría, que también me permite evaluar esa funcionalidad de, el tímpano cuando yo mando un sonido. Entonces yo estoy evaluando algo periférico, solo la funcionalidad de ese órgano, ¿cierto? Tengo también los potenciales, los potenciales auditivos de tallo cerebral. Esto es un examen que es como yo siempre, es como un electroencefalograma, pero con un estímulo auditivo. Es decir, tú pasas un estímulo auditivo y ves cómo llega la señal desde el oído hasta el tallo, ¿ok? Y tenemos las otoemisiones, que lo que nos permite es evaluar que pasa el sonido, llega a la cóclea, la estimula, esto nos da una respuesta y esto es lo que nosotros captamos. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Sí, todas estas pruebas de las que nos hablaste tienen que ver con procesamiento auditivo periférico. Periférico, exactamente. ¿Qué estoy midiendo yo? Yo emito tono y obtengo una respuesta de algún órgano específico que incluye y que va desde el oído externo hasta el oído, hasta el nervio auditivo, perdón. ¿Ok? Por eso la importancia de que no solo puedes hacer una prueba, porque cada prueba evalúa un órgano y una funcionalidad. ¿Ok? Ahora, para evaluar el procesamiento auditivo central, hay pruebas especializadas que nos permiten medir diferentes aspectos de cómo el cerebro es capaz de interpretar y procesar esos sonidos. ¿Ok? En este punto, estas evaluaciones son cruciales para diagnosticar los trastornos del procesamiento auditivo que nos van a permitir planificar estas intervenciones adecuadas. Y aquí hago una observación importantísima y es que aquí entra la pericia del audiólogo. Es importante, y voy a hacer acá un puntito y una mención especial rapidito, de que todas estas evaluaciones tienen que ser realizadas por gente especializada, porque no es solo apretar un botón y tener una respuesta. Para evaluar el procesamiento auditivo central, tú evalúas al niño desde que entra a consulta, ¿ok? Y tú vas viendo si de estas pruebas que tú estás evaluando en la parte periférica, todo está bien, pero el niño a nivel de lenguaje tiene unas fallas, entonces tú buscas el hacer la logometría, hay una discriminación, es saber cuánto el niño es capaz de entender lo que tú le estás diciendo. Hay un reconocimiento de palabras y sobre todo, por ejemplo, hay una prueba que se llama habla en ruido, es decir, el niño te está oyendo, respondió a los tonos, pero si tú le pones un ruido y le dices unas palabras, el niño no oye, porque muchos de estos problemas también vienen con sensibilidad a ruidos, ¿cierto? Entonces, cuando sí hay sensibilidad, el niño se pierde. Entonces, no es que el niño tiene problemas para oír, no, él no está procesando la señal bien, ¿ok? Y esto no, y muchas veces esto pasa desapercibido porque solo realizan audiometrías, ¿ok? Sí, yo estoy entendiendo bien el mensaje que acabas o la mención especial que acabas de hacer. Te hago esta analogía. Al principio de la transmisión o de las grabaciones de este podcast, yo me presento y digo que soy la productora. Mi especialidad no está relacionada, o sea, en lo que yo estudié, mi formación académica no tiene nada que ver con procesamiento auditivo, con terapia del lenguaje, con audiología, con nada de esto.
Pero si yo entiendo bien el mensaje, diríamos que si a mí me dan un set de instrucciones de cómo realizar estas pruebas, ¿verdad? Me envían un Un documento con un manual. Ajá. manual de cómo hacer estas pruebas y yo, ¿verdad? Voy de acuerdo al manual, puedo hacer la prueba, pero no tengo la pericia para poder identificar ciertos elementos que van a determinar si el niño tiene tal o cual, digamos, si es un desorden, si es un trastorno de otro tipo. No voy a poder hacerlo. Puedo seguir el manual y sacar una prueba y sacar unos resultados, pero hay ciertas, ¿cómo podría yo mencionarlo? Ciertas particularidades que solamente la experiencia de una persona que realmente conoce de este tema va a poder identificar desde que el niño entra por esa puerta, sobre todo por la parte en la que tú hablas de las pruebas subjetivas. Yo estaría Ujú. ciñéndome a una receta que dice Claro. si en la audiometría el Ujú. tono y la respuesta fue tal, usted puede deducir esto, pero hay muchos otros factores, así que no es que tú pongas a cualquier persona a hacer la prueba, es que No. además quien está haciendo la prueba tenga la formación académica para, para poderla llevar a cabo y para poder dar una Para poder evaluación. evaluar Sí, eso es lo lo que iba a que decir. la sospecha Ujú, que tú tienes cuando vistes entrar al paciente o interrogaste al papá. correcto. Fíjate, te voy a poner un ejemplo así súper rapidito. Es que si yo primero no tengo la pericia y luego no tengo la paciencia. Entonces hay un niñito que de repente está respondiendo, pero es el niñito que se para, que se sienta, que se para, que se sienta, que se quiere sacar los audífonos, que no sé qué. Ujú, Entonces, si tú no le sigues, tú dices, no, no se pudo evaluar y ya. No se pudo evaluar. Y ya, listo. Te deshaces de ese paciente y ya. ujú, Y solamente pones en las observaciones, el niño no responde y no se pudo evaluar. Y ahí quedó. ¿Ok? ujú, Definitivamente a este niño se le puede hacer un potencial y podríamos tener unos niveles de audición. ujú, Pero si nosotros queremos indagar y buscar más, porque sabemos y tenemos la seguridad por la clínica del paciente, cuando yo me hablo de la clínica del paciente son conductas. Llega ujú, el niñito y apenas tú, no sé, estás abriendo un paquete y un caramelo, el niñito voltea, es una ujú, respuesta auditiva, ujú, ¿ya? ujú, El papá le habla bajito y enseguida voltea y le dice, quédate quieto y el niñito se queda quieto. Entonces, esas son indicaciones de que el niño está respondiendo, ¿ok? ujú, Pero entonces, durante la evaluación, tú le dices una palabra y el niño no entiende. Tú le dices, el lenguaje del niño es un lenguaje que es corto, ujú, que no tiene una narrativa coherente, es un niño que no tiene ningún tipo de entonación, ujú, y tú dices, ya va, no coincide que tenga esta capacidad de escuchar lo más mínimo ujú, y que cuando yo le diga algo, el niño sea capaz de entenderme, de ujú, hacer las pausas, de respetar turnos, algo tan simple como respetar turnos, ujú, ¿ya? Entonces, eso te está indicando de que hay algo en donde él no está procesando esa señal ujú, para decir, espérate, es ahora me toca a mí, ¿sí? ujú, Entonces son estos niños que te dicen, bueno, el niño oye bien, empieza terapia y bueno, ya tú sabes todo lo que pasa con la terapia, que no avanza y todo esto, porque ya Diani ha conversado bastante de esto. Entonces ahí radica la importancia de que tú sepas qué estás buscando y que busques la forma de tener las respuestas del paciente adaptándote nuevamente a la edad, a las capacidades cognitivas del paciente, a todo lo que está relacionado con el paciente. Porque no es fácil llegar a un diagnóstico de esto. no, y un paciente al que no se le hace la prueba completa sencillamente porque es un paciente, un niño inquieto y tú lo descartas o no le terminas de hacer la prueba porque pues no tienes la pericia como para conseguir la respuesta necesaria a través de una prueba ya sea objetiva o subjetiva,
pues esa evaluación no cuenta toda la historia de ese paciente. Y si no cuenta toda la Totalmente, historia, ¿cómo lo vas a tratar adecuadamente? totalmente, exactamente. Así es. Recuerda que nos puedes seguir en Instagram a través de nuestra cuenta Desde la Escucha Podcast o nos puedes escribir un correo electrónico a desdelaescuchapodcast@gmail.com si deseas que ampliemos información sobre algún tema de tu interés. Para nosotras ha sido un placer compartir esta información contigo y nos despedimos hasta la próxima. Hasta la próxima.